Hola niños, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo muy afectuoso. Esta semana vamos a dividir reagrupando en centenas, en decenas y unidades. ¿Ya? Pero antes de comenzar la clase, ¿qué es lo que sabemos? Repartir en partes iguales, ¿no es cierto? En el cual a veces nos sobran elementos o no nos sobran. Bien, sabemos sobre los términos que utilizamos en la división, al dividendo, ¿no es cierto?, que representa un total, al divisor, que representa los grupos, al cociente, que representa la cantidad de elementos por grupo, y tenemos un resto, que es cuando nos sobran elementos. Bien, también sabemos cuándo debemos dividir, ¿no es cierto?, al repartir, al distribuir, al fraccionar. Todas esas palabras sinónimas nos indican que debemos dividir. Pero para esto vamos a resolver el siguiente problema, para reforzar. Hay 19 estudiantes y se reúnen de 6 alumnos en cada grupo. De 6 alumnos se van a reunir en cada grupo. ¿Cuántos grupos se deben armar si hay 19 estudiantes? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que me entrega el problema? ¿Cuántos estudiantes hay? Hay 19, ¿cierto? Hay 19 estudiantes y ¿cuántos grupos, de cuántos alumnos debe ser cada grupo? De 6. ¿Ya? Dos datos. Ahora, ¿qué es lo que debo averiguar? ¿Cuántos grupos se van a armar entre estos 19 estudiantes? Bien, entonces comenzamos a armar los grupos. Acuérdate, aquí hay 19 y en cada grupo deben haber 6. Comenzamos. 1, 2, 3. Ahí tenemos los 3 grupos. Comenzamos a repartir de 1 en 1, ¿cierto? Comenzamos a repartir, llevamos 3, 3, llevamos 4, 4, llevamos 5, 5. Mira, llevamos 6, nos piden 6 alumnos por grupo. ¿Y qué pasó? Quedó un alumno afuera, quedó sin grupo. Entonces nos preguntan, ¿cuántos grupos se deben armar? ¿Cuántos grupos se deben armar? ¿Cuántos grupos? 3 grupos, ¿no es cierto? ¿Y de cuánto está cada grupo? De 6, como lo pidió el profesor. Ahora, para representar, si aquí estoy repartiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos alumnos era el total? 19. ¿Y en cuántos grupos? ¿Cuántos alumnos eran? ¿Eran por grupos? Eran 6, ¿no es cierto? Eran 6 alumnos por grupo. Ahora, ¿cuántos grupos se pudieron armar? Se pudieron armar 3 grupos. ¿Quedó algún alumno afuera? Sí, quedó uno, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo yo saber si esta división está correcta? ¿Cómo puedo comprobarlo? Aplicando ¿qué cosa? La multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a multiplicar? El divisor por el cociente, ¿no es cierto? Multiplicamos el divisor por el cociente. 6 por 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto resulta? ¿Qué factor obtengo? 6 por 3 es 18. Pero mira, no llegamos al total de alumnos. No llegamos al dividendo. ¿Qué se puede hacer? Exacto, vamos a sumar el resto. 18 más 1 me va a dar 19. ¿Ya? Entonces, aquí sí llegué al total de los alumnos a repartir, o sea, al dividendo. Entonces, quiere decir que esta división está correcta. ¿Ya? Esto es lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento. Bien, ahora, ¿qué es lo nuevo? Nos faltó la respuesta. Tenemos que responder ¿cuántos grupos se deben armar? Entonces, yo con respuesta completa, se pueden armar 3 grupos con 6 alumnos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Vamos a resolver estas divisiones descomponiendo, reagrupando centenas, decenas y unidades. ¿Ya? Pero para esto vamos a utilizar los bloques multibase. ¿Se acuerdan? Que uno representaba la centena, cuadrada o dividido en 100 partes iguales, la barrita que representa la decena y el cubito que representa la unidad.
Bien, tengo que representar 600. Vamos a descomponer este dividendo. Ya tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600. 6 barritas, ¿cierto? O sea, 6 bloques. Ahora me piden decenas. ¿Cuántas barritas tendrían que ser? 5, ¿cierto? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Ahí está. Hemos representado el 651 con bloques multibase. O sea, aquí estamos descomponiendo este dividendo. Bien. Ahora me dicen que yo lo tengo que repartir ¿en cuántos grupos? En 5 grupos iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces comenzamos a repartir. Siempre se comienza por la centena, por el valor posicional mayor. Entonces comenzamos a repartir. Bien, estas 6 centenas, ¿las puedo dividir en 5 grupos? ¿Las puedo repartir? Claro que sí. Entonces voy a hacer la comilla y comienzo a repartir. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas y 5 centenas, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿esta centena que me queda aquí la puedo repartir en los 5 grupos? No, ¿no es cierto? Entonces yo te pregunto, ¿en cuántas partes quedó dividido? ¿Cuántas centenas toca cada grupo? Una, o sea, 6 dividido en 5 es igual a 1, ¿ya? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas centenas ocupamos? Ocupamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1, 5 centenas, ¿no es cierto? Entonces yo voy a restar las centenas que habían con las que ocupamos. ¿Cuántas centenas quedan? Queda una centena. 6 menos 5 es igual a 1. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esta centena? Como no la puedo repartir, la vamos a reagrupar, ¿no es cierto? Por decenas. Acuérdate que una centena es equivalente a ¿cuántas decenas? A 10, ¿cierto? Entonces yo rápidamente elimino esta centena y la canjeo por 10 decenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora, ¿cuántas decenas tengo aquí en total? Aquí tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, ahora voy a bajar este 5, ¿no es cierto? Porque ahora tengo 15 decenas. Ahora yo te pregunto, ¿estas 15 decenas las puedo repartir en 5 grupos? Sí, ¿no es cierto? Entonces las vamos a repartir. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá. Tachamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Una vez que repartimos estas 15 decenas en 5 grupos, ¿cuántas decenas quedó en cada grupo? Quedaron 3. O sea que 15 dividido en 5 es igual a 3. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas decenas ocupamos? 3, 6, 9, 12, 15. Entonces las anoto ahí. Ocupamos 15 decenas. ¿Quedó alguna decena afuera? No, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me queda una unidad y esta unidad la puedo repartir en 5 grupos. ¿Cuántas decenas me quedan? ¿Unidades? Una. Esta unidad, este 1, ¿la puedo dividir en 5 grupos? No, ¿no es cierto? Entonces voy a agregar 0 y termino la división. ¿Ya? Bien, vamos por otro ejemplo. Ahí están las barritas. Vamos por otro ejemplo. Tenemos ahora 724 dividido en 2 grupos. ¿Ya? Bien, vamos a representar las centenas. ¿Cuántas centenas son? Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántas decenas son? Son 2 decenas. 2 barritas. ¿Y cuántas unidades? 4. 4 unidades. O sea, aquí descompusimos el dividendo con los bloques multibase. Bien,
Entonces ahora yo me pregunto, estas 7 centenas, acá está, siempre se comienza por el valor posicional mayor. Las centenas, que son 7, ¿la puedo repartir en 2 grupos? Sí, ¿no es cierto? Entonces hago una comilla y comienzo a repartir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, me quedó una centena. ¿La puedo repartir en los 2 grupos? No, ¿no es cierto? Entonces, 7 dividido en 2, ¿cuánto quedarán en cada grupo? Es 3. ¿Ya? 3. Ahora, te pregunto, ¿cuántas centenas repartimos? 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2, 6. Entonces ahora voy a restar. ¿Cuántas centenas nos quedó? Una centena. 7 menos 1, o sea, 7 menos 6 es 1. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer con esta centena? La voy a canjear. Canjeamos. La vamos a canjear por ¿cuántas barritas? Por 10 barritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora, ¿cuántas decenas tengo ahora? Tengo 10 más 2, 12. Entonces vamos a bajar. Tenemos 12 decenas. Ahora yo te pregunto, ¿estas 12 decenas la puedo repartir en 2 grupos? ¿La puedo repartir estas 12 decenas en 2 grupos? Claro que sí, ¿cierto? Entonces comenzamos a repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces te pregunto, al dividir estas 12 decenas en 2 grupos, ¿cuántas decenas quedaron en cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaron 6 decenas en cada grupo, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas decenas ocupamos? 6 por 2, ¿cuánto es? 6 por 2 es 12, ¿cierto? Entonces vamos a restar las decenas que habían con las decenas que ocupamos. ¿Quedó alguna decena afuera? 12 menos 2, no, ¿no es cierto? No quedó ninguna decena afuera. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan 4 unidades por repartir. Entonces la anotamos aquí. 4 unidades por repartir. Ahora, estas 4 unidades las puedo repartir en 2 grupos. ¿Cierto que sí? Bien, comenzamos a repartir. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Entonces, al dividir estas 4 unidades en 2 grupos, ¿cuánto quedaron en cada uno? Quedaron 2. 2 unidades quedaron. O sea, 4 dividido en 2 es 2. ¿Cierto? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas unidades ocupamos? ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4, o sea, 2 por 2 es 4, ¿no es cierto? Ahí están las 4 unidades que ocupamos. 2 por 2, 4. Entonces ahora restamos. Si habían 4 unidades y ocupamos las 4, ¿quedó alguna? No, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí llegamos. De esta manera vamos a resolver las divisiones, ¿ya? Descomponiendo el dividendo. Vamos a reagrupar en centenas, decenas y unidades. Y así vamos a ir completando acá, a través del algoritmo. Bien, a partir de esta actividad, ustedes van a resolver lo siguiente. Resuelve las siguientes divisiones en tu cuaderno en forma gráfica, o sea, a través de los dibujos, como lo acabamos de hacer, ¿ya? Y aplicando el algoritmo. O sea que al ladito van a escribir aplicando el algoritmo. ¿Ya? Aquí con el dibujo y aquí numéricamente. Acá con el dibujo y acá numéricamente. ¿Ya? Ítem 2. Justifica. Josefa crea el siguiente problema a partir de la siguiente operación. 590 dividido en 7. Y ella crea el siguiente problema. Mi mamá compra 7 kilos de papas a 590 pesos cada uno.
¿Cuánto dinero gastó en total mi mamá por las papas? Este problema que acaba de crear Josefa, ¿representa esta división? Ya. A partir de lo anterior, ¿Josefa estará en lo correcto? ¿Sí o no? Usted debe contestar. ¿Por qué? Fundamenta con tus palabras. ¿Ya? Te va a fundamentar aquí si este problema corresponde a esta operación. Letra B. ¿Cómo debiese redactar el problema Josefa si es que se ha equivocado? Entonces, si es que Josefa se ha equivocado en la redacción de su problema, usted lo va a redactar de manera correcta. ¿Cómo debiese haberlo redactado? Bien, ítem 3. Crea un problema a partir de la siguiente operación y resuelva. ¿Ya? Entonces usted aquí va a crear un problema a partir de esta operación. El problema y la pregunta es su problema. Y una vez que tenga el problema creado, va a organizar sus datos. Aquí van a ir los datos, ¿no es cierto?, de su problema que le permiten resolverlo. ¿Qué debe averiguar? La pregunta va anotada aquí, representación y operación, ¿ya? Entonces usted aquí abajito hace la representación y la operación. Si usted considera que no necesita la representación, no la haga y desarrolle la operación, ¿ya? Pero si es que necesita de la representación, la hace. Respuesta. Respondo mi pregunta. Aquí respondo mi pregunta a averiguar y la comprobación. Compruebe usted si esa división está correcta o no. ¿Ya? Acuérdese que qué operación aplicamos para saber si una división está correcta. Bien, niños. A partir de aquello, ustedes una vez terminada la actividad, la van a enviar al correo de su curso. ¿Para qué? Para poder ir revisando si es que estamos fallando en algo. Cómo seguir avanzando. ¿Ya? Ojalá estas actividades sean enviadas en la brevedad. ¿Ya? ¿Qué aprendimos? Para dividir números de varias cifras debes partir por el dividendo. Siempre por el dividendo, por el valor posicional más alto. En este caso partimos por la centena. Por ahí comenzamos a repartir. Si no puedes dividir en partes iguales y te queda algún sobrante, debes reagrupar, ¿no es cierto?, por el siguiente valor posicional inmediatamente menor, o sea, el que está inmediatamente a la derecha. Se aplica ese procedimiento hasta llegar a las unidades, ¿ya? Entonces yo voy reagrupando hasta llegar a las unidades. Si no se puede dividir en partes iguales la unidad, ¿ya? Eso es lo que sobrará, o sea, será el resto. Representará el resto, eso, aquello que no podemos seguir repartiendo en las unidades. Bien, niños, me despido, espero que estén bien y nos encontramos en la próxima clase. Chao. Se me queda algo pendiente. Esto, que es muy importante. Necesito que ustedes, una vez que terminen la actividad, me describan cómo se sintieron. Muy bien, bien, regular, deficiente, necesito ayuda. ¿Ya? Bien, independiente de cómo se hayan sentido, ustedes me van a anotar el por qué se sintieron de esta manera. Ahora sí. Chao, nos vemos.